Hasta aquí la ciencia nos ha hecho dudar de la edad del universo. Hemos visto que existe una gran disparidad de criterios con respecto a la edad, como ya pudimos comprobar hace unos vídeos. Y vimos también que el tema del carbono 14 como método fiable de datación pues tiene sus inconvenientes, tiene sus limitaciones. Tiene la limitación de los ensayos atómicos, como los mismos científicos reconocieron. Y vimos también pues esa serie de eventos que se han producido que de alguna manera pues al cambiar la densidad del carbono 14 en la atmósfera, pues evidentemente eso ha afectado la fiabilidad del método. Os mencioné que investigando esta cuestión y viendo que algunos de los datos eran relativamente recientes, algunos son de hace 10 años, 20 años, 30 años, pero no más, y visto que en la corriente del tiempo, 10, 20 o 30 años, cuando hablamos de millones de años es algo insignificante, pues está claro que si en unos pocos años se han descubierto esas limitaciones, todo parece indicar que a medida que se siga investigando irán apareciendo otras muchas. Bueno, curiosamente el otro día os mencioné una que me llamó poderosamente la atención y que desconocía, y que tenía que ver también con los ensayos atómicos de los años 50, los ensayos de Estados Unidos, de la Unión Soviética, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, algunos países más. Pero lo que no sabía, y reconocieron los científicos, es que cuando se quisieron dar cuenta, la cantidad de carbono 14 en el hemisferio norte y en el hemisferio sur eran diferentes. Curioso. Curioso porque, claro, hasta donde se sabía, se suponía que el carbono 14 estaba de forma uniforme en todo el planeta. Pero no, los científicos reconocieron y dejaron bien claro que en los diferentes hemisferios había diferente densidad. ¿Razón? Bueno, la razón era fácil de comprender. Los ensayos atómicos que se habían producido en el hemisferio norte habían sido mayores que en el sur, y eso es lo que producía precisamente esta diferencia, este fenómeno, esta densidad de carbono 14 mayor en el hemisferio norte que en el sur. Bueno, pues dicho esto, surgió, ¿verdad?, otra pregunta. Aparte de la razón de por qué había más densidad en un hemisferio que en otro, la pregunta que también surgía tenía que ver con que fenómenos naturales de alguna forma tenían que estar produciendo el que eso ocurriera de esa manera. Es verdad que en el hemisferio norte hicieron más ensayos atómicos que en el sur, eso es cierto, pero cabe suponer que en esa diferencia tuvieron que influir otros factores fáciles de comprender, como pueden ser los vientos, los huracanes, las corrientes marinas, en fin, otros muchos factores que de alguna manera hacen que el carbono 14 no sea el mismo de forma permanente en un hemisferio que otro. Y eso, inevitablemente, pues tiene que corregirse. Claro, los científicos en principio hicieron un ajuste. Bueno, hacer un ajuste es relativamente fácil. Ellos vieron las diferencias entre un hemisferio y otro, hicieron unas correcciones, y eso es fácil de comprender, que no tiene un gran misterio. Lo que sí tiene, o lo que sí puede suponer un gran misterio, es saber en la corriente del tiempo si se han producido fenómenos parecidos. Porque claro, si en la corriente del tiempo, aparte de los fenómenos provocados por el hombre, como ya hemos mencionado, han habido otros fenómenos que han hecho que por diferentes motivos el carbono 14 en un lugar y en otro sean distintos, pues eso evidentemente hace que el método no sea tan fiable como cabría suponer. Sobre todo porque lo que sí sé respecto a esta cuestión es que ya de por sí el método es muy delicado y por lo tanto hay que llevar mucho cuidado con él para que nos dé dataciones precisas. De lo contrario, da dataciones, pero que estas no son fiables. Para comprenderlo, pudiéramos pensar, por ejemplo, en un reloj. Un reloj como, por ejemplo, este. Esto es a modo de ilustración, ¿no? Cualquier persona diría que este reloj de arena, con una cantidad limitada de tiempo que puede controlar, sabéis cómo funciona, el método más simple no puede ser, ¿no? Pero cabría esperar
que un reloj de este tipo estuviera sujeto a unas condiciones, porque si esas condiciones no se dan, es posible que no fuera tan confiable como se esperaría. Como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, imaginaros por ejemplo que lo inclináramos ligeramente. ¿Sería igual de fiable? O imaginaros que lo cambiáramos totalmente. Evidentemente entonces este reloj dejaría de tener sentido. Bueno, pues lamentablemente lo mismo podría suceder con el carbono 14. Es un reloj que en las condiciones precisas puede ser confiable, pero si éstas se alteran, es posible que no. Y a veces el que, por ejemplo, este reloj de arena se altere, pues puede ser mucho más fácil de lo que uno se pudiera imaginar. Ya he mencionado, ¿no? Un simple giro pudiera cambiar la cantidad de arena que se traslada de una esfera a otra. Y ya no digo tanto si lo inclino más. Pero es que hasta se sabe que hay otros factores que pueden influir. Por ejemplo, ¿os imagináis que la humedad de la arena cambiara? Porque la Tierra es más curiosa de lo que parece. Y se producen fenómenos que a veces no pensamos en ellos, pero que tienen su importancia. Sobre todo si queremos confiar en un reloj que nos dé siempre la hora precisa. Me llamó la atención, precisamente ahora que estamos en época de tenis, me llamó la atención que estaban diciendo los comentaristas cómo el juego varía, depende de dónde se juegue. Por ejemplo, mencionaban que la bola no va a la misma velocidad si, por ejemplo, ocurre al nivel del mar, por ejemplo, digamos, en cualquiera de las, de las ciudades mediterráneas, así ocurre, por ejemplo, en Madrid, que estaríamos en el centro de la península, pues a cerca de 700 metros sobre el nivel del mar. Bueno, algo tan sencillo como eso hace que una pelota tenga más o menos velocidad, tenga más o menos potencia. Y estamos hablando de una simple pelota. Si estamos hablando de un reloj tan delicado como puede ser un reloj de arena o el reloj del carbono 14, cualquier factor puede hacer que éste varíe. Y sobre todo porque con el carbono 14 nos llevamos una sorpresa tras otra. Otro estudio importante y significativo con respecto al carbono 14 mencionaba un detalle realmente significativo. Para ilustrarlo os voy a enseñar una esfera y más o menos cómo estamos acostumbradas a verla. Me refiero a una esfera de la Tierra. Estamos acostumbrados a ver prácticamente pues el hemisferio norte. Pero ¿qué ocurre si en vez de ver el hemisferio norte vemos desde esta posición lo que es el sur de la Tierra? No nos percatamos a veces de la cantidad de masa marina que existe. ¿Esto tiene su importancia? Por supuesto que la tiene. Aparte del hecho de que en el hemisferio norte se hicieron más ensayos atómicos que en el sur, otro estudio ponía de manifiesto otra realidad, otra significativa realidad, a saber, la extensión de la superficie marina en el hemisferio sur hace que la concentración de carbono 14 también sea diferente a la del norte. Todo parece indicar que las aguas, incluso si son más o menos profundas, también influyen. Y por supuesto la superficie marina que acabamos de ver, pues evidentemente es mucho más grande de lo que estamos acostumbrados. Eso también ejerce una influencia en el carbono 14. Luego vemos que el carbono 14, aun cuando a veces se nos trata de transmitir que es un método infalible, lo cierto es que cuanto más sabemos de él, pues evidentemente queda muy en tela de juicio que la datación que nos da sea precisa, sea correcta. Realmente hay que tener mucha fe para confiar en un reloj que, por lo que estamos viendo, pues tiene tantas y tantas limitaciones. De todos modos, entender el mundo de la ciencia, y ya que recordaréis, esta sección la titulamos Jaque a la ciencia, a modo de pregunta. Lo cierto es que para entender todo lo relacionado con la ciencia es bueno también entender a los científicos y sus circunstancias y problemas. Quizá para entenderlo nada mejor que saber
lo que algunos de ellos han explicado a través del tiempo. Hablaremos de un científico del pasado y hablaremos de un científico del presente más inmediato. Eso nos ayudará a poder hacer un análisis de lo que debemos y lo que no debemos esperar del mundo de la ciencia. Pero eso será en el próximo vídeo.